Hola de nuevo, en este video vamos a tratar el tema de endoftalmitis. Mi nombre es Paulina Carreño, residente de infectología. La endoftalmitis es la infección del segmento posterior del ojo, incluyendo el vítreo y el humor acuoso. Como podemos observar en la imagen, es muy importante que nosotros dentro de la anatomía delimitemos lo que es el segmento anterior, que hemos estado hablando en las diapositivas previas, que son la conjuntivitis y la queratitis o la queratoconjuntivitis. Y bueno, en relación a las infecciones del segmento posterior, pues toman relevancia también, además del vitro y el humor acuoso, pues las infecciones que solamente son o que solamente involucran a la retina, y que también las vamos a tocar algunas de ellas más adelante por separado, porque tienen mucho que ver con el tipo de pacientes que vemos en nuestro hospital. Bueno, para entender estas infecciones vamos a hablar de tres formas de entrada: la posoperatoria, la postraumática y la vía endógena. En la posoperatoria, bueno, la incidencia es muy baja. La mayor frecuencia reportada en algunas revisiones de Estados Unidos es la cirugía de catarata y corresponde a una frecuencia del 0.1%. En realidad, durante el transoperatorio, el humor acuoso se puede contaminar en el 7 al 43% de los casos, pero su recambio rápido hace que no se genere infección. En cambio, el humor vítreo no se regenera y por lo tanto es más susceptible a la infección. Los síntomas ocurren aproximadamente una semana después de la cirugía en el 75% de los casos. Y bueno, la causa más frecuente son gram positivos, principalmente Staphylococcus coagulasa negativo en el 47 al 70%, seguido por el Staphylococcus aureus. La incidencia de infección por gram negativos en realidad es muy baja y disminuye con la adecuada esterilización del material médico. Es decir, la principal causa de que estas infecciones ocurran es que la esterilización del material pues no fue adecuada. Puede ocurrir semanas o años después de una cirugía, y este retraso está causado por la baja virulencia del agente inoculado. Por ejemplo, el Propionibacterium acnes es una causa descrita de endoftalmitis crónica. Entonces, en general, hay muy poca virulencia de este patógeno, y cuando se encuentra dentro del humor vítreo, pueden pasar años incluso para que se empiece a notar clínicamente que existe una infección a este nivel. La postraumática pues tiene una incidencia un poco mayor, del 3 al 17%. El Staphylococcus es la causa más común, seguida por el Bacillus cereus. Para que exista una infección postraumática, pues debe haber una herida traumática. En el 18 al 40% de los casos hay penetración de un cuerpo extraño y este es el origen. Y es muy difícil de tratar, pues el tratamiento varía de acuerdo con el tipo de microorganismo y su virulencia, el tipo de herida que el cuerpo extraño ocasiona, las características del paciente, incluyendo la edad. Y bueno, resulta en el aislamiento de agentes ambientales diversos, es decir, cualquier agente patógeno, en este caso puede ser la causa de la infección, puesto que el cuerpo extraño pueden ser viruta, esquirlas de madera, esquirlas de metal, otros materiales de cualquier tipo y pues con cualquier contaminación. Y bueno, en cuanto a la vía endógena, esta es originada por una bacteriemia, es decir, usualmente sucede en individuos con inmunosupresión, como por ejemplo el caso de los pacientes que se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, en los que diversos factores de riesgo que ya conocemos pues inducen bacteriemia, y por vía endógena, pues por vía hematógena atraviesan los microorganismos la barrera hematooftálmica y pues llegan al interior del ojo. Es rara, solo ocupa el 2 al 8% de las endoftalmitis, y el 50% de estas está causada por hongos, especialmente por Candida albicans. Otros microorganismos que se pueden encontrar son diversos, como especies de Klebsiella, Bacillus y Staphylococcus coagulasa negativo. Tienen mal pronóstico funcional a pesar del tratamiento agresivo.
En esta, eh, en esta vía, como ya dijimos, pues la principal causa suele ser Candida albicans. Bueno, en el caso de la endoftalmitis por Cándida, específicamente, la incidencia varía del 2 al 26%. La mayoría llega por vía endógena, salvo en casos muy especiales. Y bueno, corresponde a la candidemia en pacientes hospitalizados con los factores de riesgos convencionales, como estar en unidad de terapia intensiva, tener múltiples ondas y catéteres contaminados, una bacteriemia por cándida identificada, nutrición parenteral, claro. Y bueno, la cándida albicans es la causa en el 92% de los casos. Afecta primero a la coroides, por lo que el primer dato es coriorretinitis o coroiditis, y al inicio con inflamación mínima o nula del vítreo. La lesión aparece cerca de la mácula y empeora a vitreitis progresivamente. Conforme la inflamación se dispersa al humor acuoso, inicia realmente el dolor intenso. Al fondo de ojo se pueden visualizar cuerdas de perlas o collar de perlas, o también descritas como bolas de nieve, y requiere de seguimiento estrecho por oftalmología. Las lesiones responden al uso de antifúngicos sistémicos. La endoftalmitis por causa exógena es muy rara y en su mayoría es secundaria a cirugía. El tratamiento incluye voriconazol o fluconazol intravítreos. Y bueno, nuevamente vamos a los casos clínicos, a las imágenes que son siempre las que se nos van a quedar, ¿no? En este caso, estamos hablando de un paciente de 27 años con hospitalización prolongada en la unidad de cuidados intensivos. Tiene antecedente de múltiples intervenciones quirúrgicas intraabdominales, incluyendo una complicación por fístula enterocutánea, y pues cursó durante mucho tiempo con nutrición parenteral. Tiene datos clínicos de una infección sistémica y se queja de disminución de la agudeza visual que ha ido empeorando desde hace 2 semanas. Aquí es muy importante que con los factores de riesgo que el paciente tiene, nosotros consideremos realizar una exploración del fondo de ojo o en su defecto, pues hacer que un especialista, o sea, el oftalmólogo, nos haga esta exploración, ¿no? Para que sea verdaderamente objetiva. Y lo que se observa no es más que la descripción típica de una endoftalmitis por cándida que viaja por vía endógena, ¿no? En la primera imagen podemos observar que tienen depósitos algodonosos y que se ven así como en tiras, como en descripción de collar de perlas. Y bueno, en la segunda imagen, la de en medio, podemos observar esta descripción como de copos de nieve. Y en la tercera, no sé si alcancen a ver en la parte inferior de la imagen que se observan los vasos de la retina ingurgitados y tortuosos, ¿no? Todo esto es porque ha habido una invasión del hongo al humor vítreo y pues empiezan a notarse estas lesiones. Bueno, otros agentes además de la cándida nos pueden dar una endoftalmitis por vía endógena o exógena. En algunos lados la refieren como endoftalmitis por moho y se refieren específicamente a las causadas por Aspergillus y Fusarium. En este caso, la causa postraumática es más frecuente y usualmente pues es de vía endógena, ¿no? Exógena. Sin embargo, la endógena es posible en pacientes con inmunosupresión severa y usuarios de drogas intravenosas. Y bueno, nuestro ambiente en donde nuestro paciente principal en el hospital es el paciente inmunocomprometido, pues es una infección que puede ser pues perfectamente posible. Y bueno, en general la clínica pues va a ser la misma y siempre se necesita una muy fuerte sospecha, una exploración de fondo de ojo que nos ayude en la orientación de la etiología. El hipopión se encuentra en más del 80% de los casos y bueno, ya lo mencionamos en el video previo, se observa en la imagen, no son más que leucocitos y fibrina en la cámara anterior del ojo. Hay una visualización borrosa de la retina por opacificación del vítreo, o no es posible de plano la visualización y por lo tanto no podemos ver los vasos de la retina, aunque como ya mencionamos, cuando esta infección viaja por vía endógena, lo primero que se ve afectado pues va a ser una coriorretinitis. Y bueno, se trata de un diagnóstico clínico. La infección puede corroborarse con el cultivo de los fluidos intraoculares.
pero estamos de acuerdo que no siempre vamos a estar ante la posibilidad de tomar un cultivo a este nivel. En este caso, el diagnóstico clínico es muy certero, es decir, las alteraciones que se observan en fondo de ojo, los signos que se observan en el vítreo, nos dan una gran certeza, por lo menos, del tipo de agente que estamos buscando. Una muestra del humor vítreo se puede obtener mediante aspiración con aguja, y bueno, esto siempre podemos, ante la duda o ante un tratamiento que no tiene una buena respuesta como se espera, pues pedir o solicitarlo con nuestros especialistas en esto, ¿no? Con los oftalmólogos. Y bueno, existen dilemas terapéuticos. Pues uno es que existe la barrera hematoocular, que consiste en uniones estrechas de las células endoteliales y la membrana basal de los capilares de la retina y pericitos, lo que impide la entrada y por lo tanto el efecto deseado de los antibióticos. Es decir, para escoger un antibiótico, pues para empezar necesitamos un antibiótico que sepamos de antemano que alcanza concentraciones inhibitorias, pues dentro del humor acuoso, y esto es muy difícil. Por lo tanto, suelen requerirse de inyecciones intravítreas, es decir, no basta en la mayoría de los casos con el tratamiento sistémico, puesto que nuestros agentes infecciosos antibacterianos no van a entrar, y por lo tanto, pues necesitamos de inyecciones intravítreas. Además, los efectos de las dosis esterilizantes de antibióticos a este nivel pueden ser tóxicos para las células de la retina, que son extremadamente sensibles, y por lo tanto, pues decidir en qué momento aplicar el tratamiento o cuántas dosis de tratamiento se requieren en el humor acuoso o en el humor vítreo, pues puede ser o llegar a ser un poco difícil, ¿no? Bueno, ¿qué debemos de tomar en cuenta para la elección? Pues la forma de entrada, como ya mencionamos, si le damos un antibiótico sistémico, pues no vamos a alcanzar probablemente la concentración mínima inhibitoria. Las características de la lesión y las características del huésped, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente hospitalizado en la UCI, como bien ejemplifica el caso clínico, pues vamos a pensar que puede tratarse de una infección principalmente por Candida albicans. Y si tenemos un hemocultivo positivo que lo corrobore que el paciente tiene bacteriemia, podremos pensar también en otros microorganismos como Klebsiella, estafilococos, etc. En cambio, si tenemos un paciente a lo mejor que tiene un diagnóstico reciente de infección por VIH, pues podemos pensar en algún tipo de Aspergillus y en base a eso iniciar nuestro tratamiento. Hay que iniciar tratamiento empírico, obviamente se trata de algo que no podemos dejar, aunque no tengamos muestras. Hay que considerar, como ya dijimos, la barrera hematoocular y bueno, tener siempre muy en cuenta que el tratamiento con antibióticos sistémicos no va a mejorar el pronóstico funcional. ¿Qué se recomienda? Se recomienda tener un espectro amplio con vancomicina, masamicacina o ceftriaxona intravítreos. También podemos considerar ceftazidima en el caso de los gram negativos. Y bueno, las quinolonas de cuarta generación atraviesan la barrera hematooftálmica, por lo que pueden considerarse también de forma sistémica. La administración de moxifloxacino principalmente y gatifloxacino tópico resulta en la penetración al vítreo con una concentración mínima inhibitoria de 90. O sea que también pueden considerarse. Sin embargo, dependiendo de la valoración oftalmológica, siempre tiene que considerarse la administración intravítrea. Los antibióticos sistémicos no son efectivos en el tratamiento de la endoftalmitis. Y bueno, hay que hacer además manejo de la inflamación, lo que incluye inyecciones intravítreas de dexametasona. Y bueno, en realidad tienen una eficacia controversial, pero el tratamiento es recomendado porque si hay afección del vítreo, como ya mencionamos, este no sufre un recambio, es decir, su material usualmente es constante. Si solamente hay afectación de la retina, se puede considerar que el tratamiento pues, va a resultar en una mejoría. Pero cuando nuestro vítreo está afectado, entonces pues aquí lo que viene es el papel de la vitrectomía. Es decir, hay que considerar remover el foco de la infección en los casos severos, además
de introducir la terapia antimicrobiana. Y bueno, la vitrectomía no solo termina con el foco infeccioso, sino que además disminuye la tasa de pérdida de la infección severa del 47% al 20% en los casos con gran afección de la agudeza visual. Es decir, aquellos pacientes que solamente ya perciben luz, ¿no? En esos casos, quitar el vítreo y sustituirlo con solución puede ser más efectivo y puede preservar mejor la visión que tratarlo únicamente con antibióticos. Bueno, y en general esto fue de forma rápida en lo que es la endoftalmitis infecciosa y bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.